Entonces, para arrancar, voy a pasar la palabra a Tosana por estar aquí. Muchas gracias. Tosana es nuestra facilitadora del Youth Hub. Por favor, Tosana, la palabra está contigo. Muchas gracias, Nati. ¿Me pueden escuchar? Bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo soy Tosana, soy una investigadora de los derechos de la naturaleza y también enfocada en activismo climático. Voy a introducir también los clubes de libros que tenemos en este espacio. Vamos a introducir también a los jóvenes y a los libros más importantes, las publicaciones más importantes sobre el medio ambiente y la filosofía. Entonces, vamos a hablar con Byron Espinosa, co-creado con Van Montgomery, Alessandro Perizón, las historias en Osprey, Oriole Lake, Christopher Stone. The Dream of the Earth by Thomas Berry, Birth Democracy by Banda Shiva y entre otros libros. Y hoy estamos em, con un lanzamiento virtual de Robert McFarlane y también Viviana González representando el Atrato River y Ramiro Ávila representando al río Machangara en Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Tosana, y estamos muy felices y con mucha esperanza de que tenemos un movimiento de jóvenes uniéndose y promoviendo los derechos de la naturaleza y también utilizando estas herramientas que nosotros tenemos, esta gente maravillosa que admiramos tanto, que han puesto su trabajo, sus palabras en libros que pueden ser replicados alrededor del mundo. Entonces, muchas gracias, Tosana, por eso y por eh, el club de libros y que sea un espacio que pueda ser compartido con más jóvenes. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar el webinar de hoy. Muchas gracias por unirse al webinar de hoy em, en este día. Estamos celebrando no solo un libro poderoso, pero también el movimiento que este libro representa, ¿no? El movimiento de los derechos de la naturaleza global. Mi nombre es Natalia Green, yo soy representante de GARN. Estoy muy feliz de invitarlos a todos ustedes y recibirlos hoy, aliados de todo el mundo. Su presencia es un recordatorio de que este movimiento no es solo una idea, pero está viva o está creciendo y habla sobre las personas que estamos defendiendo la vida y el agua todos los días. El libro Is a River Alive? Em, Habla sobre los ecosistemas, sobre los ríos. Son seres vivos. No solo vamos a hablar sobre la cuestión sobre sobre las personas que entienden esto, que tienen este entendimiento, los guardianes que entienden y los innovadores legales también, pero también los autores. Bienvenido, Robert, porque tú has ayudado a traducir estas verdades, estas verdades y las has hecho accesibles al mundo. Esta es una invitación, también una conversación a repensar nuestra relación con la tierra, a entender las leyes como una herramienta para reconocer los derechos de la naturaleza y como miembros de esta vida de la cual somos todos parte. Gracias por estar aquí y gracias por preocuparse por la justicia, por los ríos, por la tierra. Vamos a comenzar esta jornada de hoy. Gracias por estar aquí. Y vamos a abrir este webinar con Ramiro Ávila Santamaría. Ramira, muchas gracias por estar aquí y por ser este abogado para el Machángara. Cuéntanos esa historia, por favor. Feliz de estar aquí con uno de mis ídolos, que es Robert. Robert es una de las personas que me ha dado más de una razón para seguir sintiendo amor por la naturaleza, amor por las caminatas, amor por lo que está bajo la tierra y ahora amor por los ríos. Gracias, Robert. Te admiro, te quiero un montón y gracias por esas palabras tan lindas cuando escribes. Eres mi ídolo. Yo quisiera decir que no se puede entender la humanidad sin los ríos y tampoco se puede entender las ciudades y las poblaciones si no están cerca de una fuente del agua.
Yo he defendido, junto con un colectivo grande de ecologistas académicos, al río que atraviesa mi ciudad, que es el río Machángara. Yo vivo en Quito, que es una ciudad de 3 millones de habitantes, y es una ciudad que hace alrededor de más de 1500 años, la razón por la que se asentaron un pueblo que se llama Quitucara y que aún subsiste fue porque el río Machángara era un río que le daba alimentos, le daba transporte, le daba comida, le daba agua a sus plantaciones. Ese río, eh, hace 100 años fue un poeta ecuatoriano que se llama Andrade. Este poeta cantó al río y dijo que el río era una fuente de inspiración, que el río le limpiaba el alma y que el río olía a menta. Actualmente el río es una de las fuentes de contaminación más grandes que tiene Quito. Es el reservorio de la basura, de la mierda y de los desechos de los ciudadanos de Quito. Y es un río que está enfermo. El pueblo Quitucara es uno de los pueblos accionantes, y una de las cosas que el pueblo Quitucara, que un indígena Quitucara que se llama Freddy Simbaña afirmó en el juicio, fue que el río tiene vida, que el río tiene corazón, que el río respira, que el río tiene una comunidad. Y en la comunidad del río, él habló en particular de las ranas. Las ranas cantan cuando están cerca del agua, anuncian la lluvia, anuncian la humedad y también son el símbolo del agua limpia. Las ranas todavía cantan en Quito. Y esto quiere decir que el río Machángara, a pesar de los altos índices de contaminación, sigue vivo. Y lo que está haciendo el río, decía Freddy, es gritando de dolor. Está murmurando su dolor y que está pidiendo ayuda. Y esta es una de las motivaciones que nosotros tuvimos para defender al río con una herramienta súper poderosa que tiene Ecuador, que son los derechos de la naturaleza. En Ecuador los derechos de la naturaleza están reconocidos y la Constitución dice que la naturaleza, los ecosistemas y los elementos de los ecosistemas tienen 4 derechos. Un derecho es al ciclo vital, el otro derecho es a la estructura natural, el otro es a cumplir sus funciones y el otro es a los procesos evolutivos. Solo por el tiempo menciono 2 derechos que fueron reconocidos al río Machángara. El uno es el derecho a la estructura. Si uno mira el río Machángara, el río su cauce ha sido desviado. Hay lugares donde está entubado. Hay lugares donde le llevaron a otros espacios y en la estructura también la lógica es que los ríos tienen un cauce natural. Actualmente el cauce del río Machángara, que es un río andino, está recibiendo agua. Naturalmente recibía de una montaña que se llama Tacazo y de otra que se llama Pichincha, y ahora está recibiendo agua de los páramos de una montaña que se llama Cotopaxi y Sincholagua y de otra que se llama Antizana. El río ahora se comporta, tiene agua como si fuera un río amazónico. Y lo que ha pasado en Quito es que hay una erosión enorme porque el río está buscando su lecho. El río perdió su lecho natural y al buscar un lecho que pueda contener tanta agua, él está expresando que necesita volver a su cauce natural. Y el otro derecho, entonces la Corte reconoció que se violó la estructura del derecho del río y también se violó las funciones ecológicas que tiene el río. Uno puede mirar en los orígenes del río Machángara que ahí hay agua limpia, que hay crustáceos, que hay unos peces que se llaman criadillas, que hay sapos, que hay pájaros, que hay un ecosistema enorme. Cuando entra el río a la ciudad de Quito, toda esa biodiversidad se pierde. Y todas esas funciones ecosistémicas que tenía el río, ahora los quiteños y quiteñas
digamos, el Estado nacional y local ha impedido que el río pueda cumplir todas las funciones que naturalmente ha tenido durante miles de años. Actualmente el río es un reservorio de basura. Y con esto acabo, cuando en el juicio el municipio decía que no era necesario declararle sujeto de derechos y la jueza preguntó, ¿por qué tenemos que declararle sujetos de derecho al río? Una de las explicaciones que le dimos fue metafóricamente la siguiente. Señora jueza, el río ha sido un depósito de basura de los quiteños y quiteñas. Al río le hemos dado la nalga. Lo que queremos hacer ahora con la declaración de sujeto de derechos es que queremos darle la cara. Queremos sentir vergüenza por lo que hemos hecho por este ser vivo y queremos algún rato, así como fue en el origen, sentir orgullo de que hay un río que nos alimenta, nos nutre y además nos da vida a los quiteños. Eso quería compartir, Natalia. Muchísimas gracias. Thank you, Ramiro. That was amazing, and I'm so proud of like all the people and collectives. Muchas gracias, Ramiro. Estoy tan orgullosa de todas las personas y los colectivos que trabajan por el río Machangara. Y ratificando sus derechos del año pasado, no solo esta municipalidad, pero toda la municipalidad que se junte, algún día algún día nuestros hijos se van a bañar en ese río, ese es nuestro sueño. Antes de hablar con Viviana, quisiera escucharte. Nosotros vivimos una experiencia muy poderosa en Ecuador sobre la consulta popular, ganó el no y ratificó esa constitución. Entonces, ¿nos puedes compartir qué significa eso para el mundo? Ha sido un cambio fundamental en la lógica de entender la naturaleza. Y en esta época en donde estamos de cambio climático, de crisis ambiental, donde tenemos tantos desastres que no podemos entender, la única razón o una de las razones que explica es que hemos considerado a la naturaleza como un objeto que nos da riqueza material o un objeto al que le tratamos como basurero. Esta mirada ha provocado tantos desequilibrios en el medio ambiente y en el planeta Tierra que no está teniendo la capacidad de asumir todo ese dióxido de carbono por la adicción que tenemos a los combustibles fósiles. Este desequilibrio hace algo así como que la Tierra está con temperatura, la Tierra está con fiebre, la Tierra quiere volver a sus cauces naturales. Y uno de los mecanismos poderosos, simbólicos, para cambiar esa forma de considerar como objeto es decir que es una persona, decir que tiene vida, decir que tiene historia, decir que tiene contexto. Y también la idea de sujeto de derechos permite, desde la lógica de derechos, poner la responsabilidad en quienes hemos provocado una vulneración. Y eso en términos generales somos los seres humanos, la especie humana, y en particular quienes estas grandes empresas que lucran de la naturaleza y que consideran que es un botín que no se puede, que es infinito. Digamos, esta declaración sujeto de derechos aquí en Ecuador ha inspirado a una lucha por una cantidad enorme de ríos y también a nivel global me parece que el hecho de que esté en la Corte Interamericana, en una opinión consultiva, de que sea parte del discurso de ambientalistas y de abogados y abogadas en más de 51 países, digamos, ha sido una me parece a mí, de las conquistas simbólicas más importantes que está alterando la realidad y que está mejorando la salud del planeta, creo yo. Gracias, Rami. Thank you so much, Ramiro, and thank you so much for exposing that this idea that inspired the world. Muchas gracias, Ramiro, y muchas gracias por exponer esta idea que inspira el mundo en los 2008, cuando la Constitución fue ratificada, además de este final de semana con 60 y poco por ciento de la población optando por el no y mantener y queremos inspirar a más ecosistemas y a más países del mundo. Dicho esto, quiero pasar la palabra a Viviana González. Ella es miembro de los Guardianes del Atrato.
Para ser muy honesta, en Ecuador admiro mucho el veredicto que nosotros tenemos para los cedros, que Robert nos puede hablar más adelante porque esta es parte de su libro, pero uno de los veredictos que me gustan más es el del trato, del río Atrato. Em, Nos ha dado muchas guías para el mundo, para la definición y para el avance de del reconocimiento de los ríos, de los derechos de los ríos. Entonces, Vivi, por favor, cuéntanos un poco sobre el Atrato River, del río Atrato y cómo has manejado también esta situación como una guardiana Hola Natalia, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de compartir con tantas personas tan inspiradoras en estos procesos. Pues bueno, yo hago parte de Siembra, que somos la organización que acompaña a los guardianes del río Atrato y pues he tenido la fortuna de estar en el proceso desde el litigio hasta ahora, ya más de 8 años de implementación de esta sentencia que le dio derechos al río Atrato. Robert en su libro se preguntaba, ¿no? Como una pregunta muy sugestiva de ¿los ríos están vivos? Y yo creo que las personas del atrato responden, el río es la vida, el atrato es la vida y es el que da la vida, ¿no? Y yo creo que ese sentir fue el que la Corte Constitucional, al recibir la tutela, en donde no se pidió explícitamente que se le otorgara derechos al río Atrato, pero sí que se le buscaran unas figuras de protección jurídica que respondieran a esta noción de los habitantes del Atrato, pues nos trajo esta declaratoria que ha abierto como muchas puertas para el territorio y también para otros lugares, otras latitudes, para seguir movilizándonos con todo lo que ya Ramiro explicó tan como apasionadamente. Entonces, bueno, la Corte le reconoció 4 derechos al río Atrato ante un conflicto por industrias extractivas, sobre todo de carácter legal en el Atrato, ¿no? Minería ilegal de oro que se venía dando y que responde a un contexto complejo de conflicto armado y de actores económicos pues que han abusado del territorio, del río y de las comunidades, ¿no? Entonces, la Corte protege la integralidad, ¿no? Protege, le otorga, tutela los derechos de las personas y le otorga estos 4 derechos al río Atrato, a la conservación, protección, mantenimiento y restauración. Después de esta declaratoria, entonces surgió como la pregunta, como una siguiente pregunta, ¿no? Entonces el río sí está vivo y no solo está vivo, sino que da la vida. Eso es, siempre me gusta traer como a colación las palabras de una de las lideresas del atrato, impulsoras de la demanda, que al recibir la noticia dijo, pues sí, la Corte no está haciendo una gran novedad jurídica. Hemos entendido que los seres humanos, por el hecho de estar vivos, tenemos derechos, ¿no? Los derechos humanos. El río, que además de estar vivo, nos da la vida, ¿cómo no va a tener derechos, ¿no? Entonces, digamos que fue una decisión que hizo mucho clic con la perspectiva que se tiene en territorio de lo que significa el atrato y los ríos en general en el Chocó, y que pues ha sido muy movilizadora, ¿no? Entonces, después de esta pregunta de si el río está vivo, sí, la siguiente pregunta fue, ¿quién habla por el río? ¿No? La Corte entonces trajo la figura, siguiendo como el referente del río Wanganui de Nueva Zelanda, que fue como el primero reconocido así con este estatus de sujeto derecho. Eh, que habló de crear como una comisión de guardianes, ¿no? Como bipartita, un guardián por el Estado, uno por las comunidades. En el caso colombiano, no se quiso como replicar como sucedió en Nueva Zelanda, que fue a través de personas naturales como voceros, sino crear como una colectividad que hablara por el río, ¿no? Entonces, el gobierno definió que el guardián estatal sería el Ministerio de Ambiente, en cabeza del ministro o ministra, y por parte de las comunidades, entonces se decidió conformar un cuerpo colegiado de guardianes, ¿no? ¿Quién hablará por el río? Pues todos los habitantes del río, ¿no? Organizados, por supuesto. El atrato tiene también como una particularidad y es que tiene pues una trayectoria de movilización social y organización social de las comunidades étnicas, indígenas y afrocolombianas en torno a la defensa de sus derechos y de su territorio. Entonces tienen también unas figuras
también está en nuestra normativa colombiana, de autoridades de representación étnica, ¿no? En el caso de las comunidades indígenas hay unos cabildos y en el caso de las comunidades negras, los consejos comunitarios, que fueron quienes demandaron. Entonces se decidió fue que fueran estas autoridades étnicas, estos sujetos colectivos que representaran al río, ¿no? Se invitó más allá de los 4 que habían demandado a otros para complementar una representación y una legitimidad amplia y diversa del atrato desde el nacimiento, que hay población blanco mestizo, campesinas, y hasta pues toda su trayectoria y desembocadura, donde está más marcada por la presencia de las comunidades negras en un 80% y de las comunidades indígenas en un 12% más o menos. Entonces, este cuerpo colegiado de guardianes se convirtió como en esa fuerza, en esa voz para hablar por el río y creo que, digamos, más allá también del resto de las órdenes de cómo superar el tema de la contaminación, de evitar la minería ilegal, ¿no? Que siga continuando, que se siga dando en el territorio y también de reparar esos daños que ya fueron las otras órdenes de la sentencia y que tal vez en otro momento tendremos la posibilidad de hablar sobre en qué van y cómo ha pasado eso. El hecho de que se le hubiera dado derechos al río Atrato sí cambió muchísimo la manera en cómo poder tramitar estos conflictos socioambientales, ¿no? Y una de las ganancias principales fue eh, generar mucha movilización social, ¿cierto? El hecho de que la Corte reconociera como a nivel jurídico ese valor intrínseco que tenía o que tiene el río para las comunidades, pues movilizó mucho a la ciudadanía. De que creamos la campaña de todos y todas somos guardianes, ¿no? Porque el cuerpo colegiado son 7 organizaciones, cada organización tiene como delegados un hombre y una mujer, es decir, hay 14 rostros, digamos, comunitarios que hablan por el atrato, pero nuestro lema era todas y todos somos guardianes, ¿no? Cualquier persona del atrato o de afuera puede también sentirse como vinculado y sentirse también parte del proceso de defensa del río y también sumar su voz también a esta voz colectiva del atrato. Eso entonces nos ha permitido fortalecer como una estructura con el cuerpo colegiado de articulación de estas autoridades étnicas que venían, digamos, exigiendo ante el Estado sus derechos por conflictos que eran muy similares, pero que los tramitaban de manera individual. Ahora el atrato es como este ente articulador que permite pensar el territorio con una visión de futuro y una visión articulada. Entonces, eso también ha permitido esa declaratoria y construir organización social para eso, ¿no? Como que también ha sido el pretexto, ¿no? Tiene que haber unos guardianes que son como la cara visible y legítima con la cual el Estado debe concertar las decisiones, ¿no? Sobre la implementación de la sentencia, pero entonces eso ha permitido entonces fortalecer las bases sociales, ¿no? Con el pretexto de buscarle voces al río. Y también ha fomentado mucho también los procesos de educación ambiental y concientización también de las problemáticas que hay y de cómo eso también tiene, esta lucha ambiental tiene pues ese trasfondo social. Entonces, con los guardianes también hemos venido estructurando una red de jóvenes guardianes, ¿no? Entonces ya en cada organización líderes potenciales, ¿no? Juveniles que en el futuro puedan tomar esas vocerías por el río y también por sus comunidades y eso, replicar y replicar como los guardianes. También se han podido, pues también hemos querido llegarle a la ciudadanía en general, hemos hecho festivales para honrar el atrato, festivales para honrar la cultura trateña, todo este también enfoque biocultural que trae la sentencia y yo creo que ha sido pues muy movilizador y sin ese reconocimiento, las otras medidas jurídicas para abordar la problemática tal vez no hubieran tenido el impacto y la fuerza que los han tenido al pararnos desde la premisa que el río está vivo y que tiene unas comunidades que hablan por él y que tienen que articular con el Estado como responsable para darle soluciones a las comunidades y al territorio pues de manera como integrada. Entonces dejo por ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vivi. Qué alegría saber que ustedes están atrás de ese importante
Muchas gracias, Viviana. Estoy muy feliz de que los guardianes del atrato están ahí, que van a asegurar que el río y están garantizado ese veredicto, de que ese veredicto ocurra y que con la participación de la comunidad ocurra. Antes de hablar contigo, Robert, quisiera mencionar que tenemos más de 45 ríos con derechos en el río, desde el Vilcabalma hasta el Atrato, hasta el río Atrato, tenemos más de 45 ríos con derechos y nos ha permitido expandir los derechos de la naturaleza para todo el mundo. Esto nos ha permitido también ganar dos Goldman Awards, dos premios Goldman. Creo que, si no me equivoco, el año pasado el Mar Menor reconoció a María Teresa Vicente en España, que es un cuerpo de agua. Gracias por ese trabajo, María Teresa Vicente recibieron ese Goldman Prize, ese premio Goldman. Y esta lideresa peruana recibió ese mismo premio por el trabajo en el río Marañón. Estos apenas son ejemplos de cómo este movimiento está avanzando y cómo los reconocimientos de los derechos de los ríos es impresionante y cómo estamos avanzando. Y solo quiero reconocer que esto fue hace 2 semanas cuando dejamos Belém en Brasil el sábado 15, antes de que termináramos nuestra reunión, nosotros pudimos invitar a dos Wandanui del río Wandanui, Ned Enrique, y cuando estábamos en el río Guama, en Belén, recuerdo que Ned nos dijo que el agua del río nos une cuando la tierra nos separa. Entonces fue tan poderoso y tan interesante estar ahí con todos nuestros amigos de los derechos de los movimientos. Y entendimos que nosotros somos del río, no es apenas un dicho, ¿no? Sí somos del río. Y creo que eso es uno de los mensajes más importantes que tú traes también, Robert, al mundo. Y a través de tu literatura estás permitiendo que ese mensaje avance también. Entonces, Robert, por favor, cuéntanos un poco sobre tu libro. Estamos muy animados y muchas gracias por darnos este regalo. Muchas gracias, Natalia, gracias, Ramiro, gracias, Natalia, a todos los presentes. Es un honor estar aquí en esta sala con todos ustedes. Mi libro no existiría sin Ramiro, sin Natalia y sin Garn. No es una exageración, es muy puntual. Quienes no han leído los libros, Ramiro y Natalia están ambos en el libro. Nos han apoyado muchísimo mientras yo buscaba mi camino hacia la geografía y las antologías de este proyecto también. Como todos ustedes saben, la problemática que ocurre en Ecuador, y mostrar todo, ¿no? Traer a la luz todo lo que está ocurriendo y amplificar y organizar e inspirar, lo que me inspira a mí también. Y Ramiro también, es un privilegio enorme viajar contigo a Los Cedros. Como todos ustedes saben, al norte del Ecuador, se lo salvó de una inminente destrucción eh, por la Constitución, la Corte Constitucional, un panel de jueces manejados por Agustín y Ramiro. Fue uno de los otros dos jueces involucrados en este importantísimo veredicto. Entonces yo viajé con Ramiro a Los Cedros, como lo hice en el 2022, para verlo a Ramiro y Agustín, estar en ese lugar. eh, de extraordinaria fuerza de vida por la primera vez, porque nosotros pudimos encontrar visitar a este bosque durante las épocas de COVID. Además, fue uno de los viajes más importantes mientras escribía este libro. Y solo quería tomar un momento para celebrar este momento extraordinario que el Ecuador otra vez nos ha entregado con el voto por el no, el 4-0 por el no. Entonces es un triunfo gigantesco y solo quisiera leer un poco de, de, de párrafos sobre un artículo de Natalia. Nuestra Constitución mantiene todavía
un paradigma por la protección de los territorios. Me siento orgullosa del Ecuador, orgullosa de las comunidades, de las mujeres, comunidades de indígenas y de la sociedad civil que se organizó y se movilizó con claridad y con coraje. Y sí, 100 veces sí. Siento muy orgullosa también de estar conectado con el Ecuador, con los cedros, con muchos de los activistas y abogados dentro del país, Ramiro y Natalia entre ellos. Entonces, Natalia, como lo mencionó al comienzo de esta discusión, el libro, el título de mi libro es para muchas comunidades y tiene sido por muchos siglos, no una pregunta. Claro que sí, el río está vivo, es evidente. Simplemente organizas la gramática y dices, el río está vivo. Pero la pregunta es como este imperio cognitivo, racional, es la que podemos pensar a pensar en su geografía, en su extensión, mucho viniendo desde mi país, Inglaterra, que exportó de una forma de capitalismo colonial, es un poco el bagaje del imperio, ¿no? Em, en el imperio entendido que para extraer al máximo de sus sujetos colonizados, humanos primero, necesitaba matarlos de alguna forma, ¿no? Y después filosóficamente y también de manera práctica, estaría más fácil extraer. ex- eh, y como ocurre en mi país, y existen otros países también donde los ríos son más filosóficamente muertos o ecológicamente muertos de alguna forma, ¿no? Y esta racionalización imperial en mi país, hay una historia muy poderosa, se contó sobre los ríos, es la historia de la privatización. Nosotros hemos privatizado nuestra agua fresca, nuestro sistema de ríos, nuestros cuerpos de agua que comenzó en el 89 y nos ha dado muchos dividendos, mucho de que se están saliendo de este país y invirtiendo. eh, entonces, esta crisis ha sido una crisis político-ideológica, ¿no? Que es parte y también sobreinvirtiendo en lo que nosotros entendemos sobre infraestructura física, nos hemos olvidado de cómo relacionarnos con los ríos. Se ha convertido en una dimensión de agua, para mencionar y parafrasear a Marcuse. En- Entonces usaríamos el término de han sido abandonados, ¿no? La regulación en mi país, el monitoreo de los ríos también se ha desfinanciado y los ríos que hemos mencionado como dioses, el Shannon, el Nile, el Dee, ahora son fantasmas en realidad. Entonces es en mi país que una compañía ha registrado ayer bajo los ojos de la ley es la barrera de algunos de los derechos que están garantizados sobre la Convención de Derechos Humanos sí, el derecho a un juicio. Y yo digo, este pronombre a veces lo llamamos como cosa, ¿no es cierto? Como despersonalizamos a nuestros ríos. Entonces el río, ¿quién? Está cerca de mis tierras y que ha estado por más de 10 millones de años fluyendo por estas tierras, ya no tiene derechos. Entonces, hace 5 años, en un contexto más filosófico y ecológico de esta crisis, ahora nosotros no tenemos ni un solo río en buenas condiciones en toda Inglaterra y Wales. No tenemos ni un solo río. Todos fallan en testeos químicos y 40% de los ríos no están en una buena salud ecológica. Entonces, nuestros ríos primero no se puede beber el agua, después no se pueden nadar y después no se pueden tocar en algunos lugares.
Y era claro para mí que las historias, algunas de las historias que fueron viejas en realidad necesitaban ser contadas nuevamente en mi país. Historias que pueden contestar y pluralizar e irrigar y eventualmente reemplazar estas ideas jóvenes de privatización, más nuevas de privatización. Pero estas historias no estaban disponibles en mi país, entonces salí de mi país, miré hacia afuera y en el tiempo de más o menos de 2 años, intensos 2 años de trabajo, de investigación, de viajes, fui a 3 continentes, a 3 ríos, digamos, en donde una mano, por un lado, estaban bajo la amenaza de muerte y en ríos donde también estaban radicalmente imaginados lejos de la privatización. Y claro, el primero de esos países fue Ecuador, donde como todos sabemos es el país con, sin duda, un pequeño país con una imaginación moral muy grande. No tengo ninguna en describir al Ecuador como el estado más pionero en el términos de imaginar la relación política entre el Estado, ciudadanos y lo que nosotros llamamos raramente el mundo vivo. Esa constitución de Montecristi fue, por supuesto, un momento muy poderoso y un documento muy poderoso. Y después esta... Entonces fui primero a Ecuador. Y todavía recuerdo el momento extraordinario cuando me di cuenta que el nombre del el bosque que fue salvado, que fue cuidado por este veredicto impresionante fue los cedros. Y los cedros se traduce como los cedar forest o el cedar wood. Y me recuerdo que en esta misma silla me senté hacia atrás, estuve en silencio por un momento y me preguntaba por qué. Normalmente no estoy tan callado, pero fue porque el Cedar Forest las historias más viejas que tenemos en la literatura vieja se llama el Epic of Pilgrimage. Eso viene de la Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Eufrates. Y más o menos tiene 4.400 años atrás y habla sobre los ríos, el Éufrates que atraviesa los cedros, el bosque de los cedros. Ese bosque está destruido, está completamente destruido por intereses extractivistas. Enkidu en Gilgamesh van al bosque, destruyeron todos los árboles, em, navegaron a través de estos ríos, todos estos árboles que cortaron y mataron, asesinaron este río de alguna forma. Entonces me di cuenta que las historias más viejas del mundo estaban siendo contadas nuevamente con un final feliz, ¿no? En donde el bosque sobrevive y que las fuerzas extractivistas fueron detenidas en lugar de detener este río y en lugar de matar su espíritu de guardián. Entonces, bueno, tuve tiempos increíbles en Ecuador, podemos hablar sobre estos tiempos que nunca olvidaré y que cambiaron mi vida. Y después viajé a algunos otros lugares, los voy a mencionar y voy a regresar a mi país y ahí paro. El segundo lugar fue a la India, al sur de la India, fue la ciudad de Chennai. Y después pasé tiempo con activistas del agua extraordinarios que estaban intentando nuevamente con una infraestructura química, política impresionante, eh, pensando en un futuro más justo para los humanos y para los cuerpos de agua en esa ciudad. Y vi ríos ahí que estaban cerca de la muerte, como cualquier río que yo haya conocido, al menos en los tiempos que yo los he visto. 0% de especies, 0% en algunas partes de esos ríos, y esos estaban al riesgo de la muerte por la contaminación, basura, contaminación. Y habían grupos de personas increíbles, extraordinarias
sobre todo jóvenes que estaban trabajando para imaginar a los ríos y las personas en una relación más justa entre ellos. Fue el lugar donde me sentí más desesperado, quizá, y también de alguna forma extraña, también con más esperanzas. Y el lugar, al tercer lugar donde fui fue a Quebec, al noreste de Canadá, pero prefiero referirme como Netassinan, que es el nombre Innu para el territorio Innu. Entonces estamos hablando 600 millas al noreste de Montreal, Quebec, en el norte del Golfo de Saint Laurent. Y ahí hay un río que se llama el Innomutahekashepu. Se transformó también en 2021, ese mismo año del veredicto de los Cedros, se transformó en el primer río en Canadá de tener sus derechos declarados en una declaración conjunta emitida por el Comité INU y un consejo de blancos en la municipalidad de Minga. Y pasé 12 días viajando por ese río y ese río, ¿cómo lo puedo colocar? Está, es, está, está muy lejos de lo que mi raciocinio puede comprender. Al final del libro, en realidad el río escribió las últimas páginas de este libro. Nunca tuve una experiencia como la que ocurrió al final, al final del camino, al final del viaje de ese río. Entonces muchas de las ideas del río están en el final de ese libro y he tenido también la suerte de viajar durante esos 2, 3 años y eventualmente regresé a mi país y me di cuenta que estas historias que vi afuera también estaban siendo contadas en mi país, solo que no había escuchado sobre ellas, no las había visto. Entonces, en el tiempo que estaba viajando durante esta crisis, claro, la crisis también esta es más aparente, la resistencia a la organización también de los guardianes ha aumentado y de los activistas de la sociedad civil también ha sido mucho más vibrante, mucho más numerosa también, podemos decirlo. Y cosas extraordinarias están pasando en mi país también. Estoy confiante de que vamos a tener un sistema de revitalizado de ríos, un sistema de ríos revitalizado. Tenemos la marcha más grande en la historia del agua limpia desde que yo tengo memoria. Hace un año exactamente ocurrió. Y esa marcha, cada grupo que vino trajo una pequeña botella de agua de su río o de su lago y, y esas aguas estuvieron las colocamos en un frasco gigante enfrente del Parlamento y un poco de esa agua se usó para hacer tinta dentro de los esferos, de los bolígrafos con los que yo firmo dentro. Entonces este esfero carga esperanza, carga protesta, carga literatura, carga agua de más de 100 ríos. em, entonces, lo que yo he visto alrededor del mundo, lo que he visto en mi país y lo que veo en mi día a día, a través de Natalia, Ramiro, Viviana, que están luchando por un mejor futuro, es lo nuevo, estar construido a la sombra de lo viejo, ¿no? Performar, darnos cuenta de que el futuro está aquí y que nos tenemos que actuar porque ese actuar es acción, no es ensayar. Entonces me siento inspirado y siento también la inmensa organización de estas declaraciones, de estos ríos. Para ser muy honesto, la frase increíble, ellos crean trayectorias de movilización. Sabemos que los ríos se curan a sí mismos en una velocidad muy rápida si es que se les da la oportunidad y si ellos sanan, también nosotros sanamos con mucho poder. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias. Eres una inspiración muy grande.
y gracias por darnos este regalo al mundo. Siento que nosotros lo recibimos así como tal porque es inspirador y tu libro bordea la imaginación y las leyes, ¿no? Entonces, gracias nuevamente y es verdad. El poder movilizador del agua es muy grande y quiero mencionar que antes de estas elecciones del último domingo en Ecuador, en septiembre, el 16 de septiembre hubo una marcha muy grande en Cuenca que marcharon por el río y se llamaron el Quinto Río, porque en Cuenca hay cuatro ríos. Entonces las personas tienen que entender y se dan cuenta de que somos agua, que somos naturaleza y de que eso nos está movilizando. Para conversar esta conversación con todos ustedes, tengo un par de preguntas preparadas. Voy a leer esas dos preguntas y también tenemos algunas preguntas en el chat. Entonces, Robert, Vivi, Ramiro, si pueden tomar nota, por favor, yo las voy a leer y después hacemos una ronda de respuestas en el mismo orden, Ramiro, Viviano y Robert, respondiendo a esas preguntas. Entonces, mi primer pregunta es, Robert, sobre tu primera inspiración de explorar la idea de los ríos como seres vivos. Mencionaste que empezaste a escribir este libro 5 años atrás, pero ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Cuál fue tu primera inspiración? Hablaste sobre tus viajes y tus experiencias en Ecuador, en Canadá, en la India y en tu propio país, pero ¿pasó alguna cosa en específico, un río que también cambió tu forma de pensar o algo que realmente te movió, ¿no? De alguna forma, siempre hago esta pregunta a autores, ¿qué realmente te inspiró? Y también quisiera decir, este webinar está siendo auspiciado por el Hub de Jóvenes, ¿no? Y muchas gracias por organizar este club de libros. Y nosotros hemos visto durante la COP estos mensajes, estos movimientos gigantescos organizados por jóvenes. ¿Qué mensaje le quieres dar a los futuros jóvenes y a los contadores de historias que puedes obtener desde tu libro? Entonces sí siento que tenemos una audiencia muy joven el día de hoy y pienso que están manejando y llevando en adelante un gran movimiento. Quiero hacerte estas dos preguntas. Y después voy a la tercera pregunta, entonces por favor tomen nota. Ani nos está diciendo, Viviana, un mensaje inspirador para quienes nosotros actuamos por los derechos de la naturaleza, pero a veces encontramos dificultades, ¿no es cierto?, frente a los conglomerados extractivistas esa es una pregunta para Viviana. Continuamos con los comentarios con Ana. Ella dice que en el River en Ecuador, este río tiene una historia de contaminación muy grande. He leído libros sobre el lago Agrio y Sucumbíos, estos ríos, esta historia del río me impactó mucho y también es el río desde el cual yo me alimento, ¿no? Mientras estábamos hablando sobre esto, sí queremos escuchar las experiencias de ustedes, ¿no? Sobre su relación con el agua. Entonces, muchas gracias por compartir sus historias con el río Aguarico. Ella también dice que el río Napo, para visitar a los Manakin. Este es una idea del paraíso y está muy lindo aún, y solo 5 familias viven a lo largo de este río y que hay canoas sin motor, entonces es un lugar muy bonito para visitar. Y el último río que ella quiere mencionar es en San Pedro, que además es afluente del Machángara y del cual ella participa. Ella participa del río Monjas y todas las limpiezas que están ocurriendo alrededor de Quito también, y esas mingas también le dan mucha esperanza. Y después voy con un mensaje de José Arturo Maldonado que dice, hola, yo soy de Puerto Rico, estoy cerca del área de la bahía en San Juan, donde el río Piedras pasa por aquí. Es el río principal de la capital. Les pido que lo visiten.
en la isla y ha sido muy impactado por el desarrollo, ¿no? También vivo en la Quebrada Margarita, que también sale hacia el río Piedras, donde en mi casa está, el río pasaba. Y esto me recuerda todas las veces en que llueve fuerte, pero eh, el río está bajo el riesgo por cooperativas americanas. Entonces nosotros necesitamos reconocer los derechos de ese río. Y yo tuve la oportunidad de visitar ese río con él, entonces muchas gracias por eso. Y una pregunta más de María Sara Gijón, el Machángara es el río que está contaminado y destruido y que no tengo una relación directa con el Machángara, pero mi papá la tuvo cuando era un niño, él pudo verlo y sentirlo. Y y también el olor que tiene el río ahora de carne muerta y podrida. Y tuvo que estar ella ha estado en contacto con el San Pedro y con el Pita. Necesitamos más personas que se conecten a defender los derechos de nuestros ríos. Estamos muy felices, estaríamos muy felices si es que eso ocurre. Entonces voy a abrir los micrófonos ahora con todos estos comentarios, estas preguntas relacionadas a las personas que están aquí. Eh, y bueno, primero Ramiro, después Viviana, después Robert, para que hagan comentarios finales. Y los invitamos a todos a que espero que todos puedan leerlo. Ramiro, ¿quieres ser el próximo? You're muted. Perdón, perdón. Em, Robert comentó que en Inglaterra no hay un solo río que esté sano y, y que no puedes tocar, no puedes nadar, no puedes beber el agua. Y yo pensé que lo mismo está pasando, digamos, todo es lo mismo que está pasando en América Latina y en el mundo. Y me parece que Ecuador es patético esto también. Y la amenaza no solamente es la contaminación al río por parte de los residuos, sino también es la minería ilegal. Esto que dice la minería en general, esto que cuenta Ann del río Aguarico, el Napo y el San Pedro, que digamos que está comentando, a mí me parece que estamos lacerando tanto la integridad de los ríos y me parece que es por un beneficio muy a corto plazo, que es, estamos destruyendo la fuente una de las fuentes importantes de vida y salud y lo estamos destruyendo por el oro, por los minerales y me parece que una de las cosas más estúpidas que está haciendo el ser humano es que no está valorando lo que nos nutre cotidianamente, que es el aire, el agua, la comida, y está valorando cosas que tienen que ver con un sistema que nos está llevando a la muerte. Y creo que este movimiento de los ríos, porque me parece que hay un movimiento global, a mí me parece que el libro de Robert me parece que de alguna manera refleja un síntoma positivo de la humanidad. La gente estamos volviendo a valorar a los ríos. Y esto es importante. Esto que contaba Ann de la minga en el río San Pedro, este es un movimiento social de limpieza de ríos que, por supuesto, no logramos limpiar completamente un río con una actividad que se hace un día, pero sin embargo nos logra conectar con el dolor de ese río. Y yo siento que lo que pasó en el río Machángara, porque ahora en Ecuador, digamos, se está exigiendo el río Portoviejo, está el lago San Pablo, está el río Guayas, digamos, hay un montón de iniciativas alrededor de los ríos y yo siento que esta humanidad está despertando y creo que ese despertar va hacia esto que decía el Robert. Estamos comenzando a tener conciencia para actuar y ya. Esto quería comentar, Nati. Gracias, Ramiro, and thank you for that invitation for everybody to act. I think that the reason why we're doing this webinar, of course, Thank you for that invitation. Muchas gracias por esa invitación. Creo que por lo que hacemos este webinar es para celebrarte a ti, Robert, y tu libro, pero entenderte que estamos juntos, estamos apoyándonos, estamos unidos en este nuevo movimiento. Gracias, Ramiro, de que el agua nos está moviendo para limpiarla.
Ayer estaba con la gente de las mingas y me decían que la minga que realizaron el sábado y el domingo que se canceló porque no pudieron limpiar nada porque había mucha lluvia. Y estas mingas son una forma de conectar. No podemos limpiarlo realmente, pero conectar con ese dolor. Muchas gracias a las personas que manejan estas mingas que son tan importantes para traer conciencia. Blanca Ríos estaba compartiendo ayer el número de contaminantes y de plásticos y de enfermedad que existe todavía alrededor del río. Y es impresionante que nosotros en Quito no sabemos suficiente sobre lo que ese río carga y cómo deberíamos limpiarlo. No solo es una responsabilidad del gobierno local, pero es de todos. Entonces, eso, muchas gracias, Ramiro, por eso. Necesitamos entender qué tan peligroso es esa desconexión. Vivi, ¿quisieras compartir algo sobre atrato? Responder tal vez a Ana. em, como sociedad y como humanidad para poder restablecer esa salud de los ríos y de los ecosistemas. Y creo es que sin duda el movimiento de los derechos de la naturaleza puede impulsar eso, ¿cierto? Obviamente el derecho no va a resolver todos los problemas, porque efectivamente vienen las declaratorias y sigue en todo caso un marco jurídico que protege a las empresas o que tiene unas debilidades unas responsabilidades muy débiles para los estados. Entonces hay que seguir moviendo en el resto, digamos, en materia jurídica, en esos otros elementos y sectores normativos, pero yo sí creo que avanzar en reconocer jurídicamente los derechos de la naturaleza impulsa o reconoce también como una ética, ¿no? De sociedad sobre que entendemos que tiene dignidad, ¿cierto? ¿Qué límites también nos establecemos entre seres vivos para pues respetar nuestra convivencia en este planeta único, ¿no? Entonces, el derecho sin duda impulsa eso y tiene que venir acompañado de otras formas de expresión social y de esos acuerdos sociales, ¿no? Entonces, también el arte, ¿no? La literatura, la movilización social, el activismo y sobre todo pues esto, que los jóvenes y que venga también una nueva generación que quiera consolidar y quiera hablar como de un consenso sobre esta ética donde se involucren más actores más allá de lo humano, creo que es fundamental. Entonces creo que sí hay momentos de frustración porque los desafíos son muy grandes, pero creo que todos los esfuerzos suman y pues nos van movilizando como humanidad, ¿no? Para trascender a una ética más amplia. Gracias, Vivi. Sí, gracias. Estamos muy molestos que el poder industrial y de la industria de los combustibles fósiles y de la industria en general, nosotros estuvimos en la COP esperando ver algún buen resultado y la industria de combustibles fósiles y sus intereses siempre están impidiendo algún cambio. Pero el cambio está viniendo y viene desde la gente, viene desde el pueblo. Gracias por ser la guardiana del atrato, Ramiro. Gracias por ser guardián del Machángara y por hacer este cambio que ocurra a pesar de los gobiernos y a pesar del poder de las industrias contaminantes. Robert. Inglaterra decimos el cambio viene desde las vacías de los ríos y en este año algo entre 7 y 12 reconocimientos de los derechos de los ríos, comenzando en Sussex con el río Ouse, son todavía a nivel local. Pero para mí eso es donde se realiza el cambio, de donde se construye el cambio desde abajo hacia arriba, en lugar de que sea impuesto desde arriba hacia abajo. Nati, te preguntaste si había alguna inspiración particular. Bueno, yo vivo cerca donde nace un río, del cauce de un río, y este cauce ha estado recorriendo esta parte de aquí, hemos de más de 11.000 años desde que se secó, ¿no? Y aquí creció la Universidad de Cambridge y desde que la universidad existe aquí.
existe un actor, un agente histórico que ha organizado la vida humana alrededor de... Entonces nos hemos olvidado la agencia que tiene el agua porque priorizamos la agencia de los humanos. Entonces ahora vive en... Entonces tenemos literalmente una batería que bombea agua. Entonces ahora vive de ese bombeo de agua y que fuerza que salga para que puedan continuar fluyendo, para que pueda continuar eh, vivo, por así decirlo. Entonces, ver a mis pequeños, a los cauces aquí me inspiró mucho. Eso fue el comienzo. Y finalmente me preguntaron sobre el mensaje a los jóvenes, a las jóvenes, a las nuevas generaciones. Yo prefiero recibir los mensajes de los jóvenes porque ya han recibido demasiado de nuestra generación. Yo solo quisiera decir que de lo que yo he aprendido, ¿no? O lo que condensa mejor lo que he aprendido estos años con los ríos y con las gentes riberinas es que eh, la esperanza es una disciplina y el desespero es, entonces, el lujo del desespero, pero yo lo sentí tantas veces como activistas trabajando, en circunstancias desesperantes para mí, sentir desesperación sería un lujo, pero la esperanza es una disciplina porque necesita imaginación para soñar con un mundo diferente, como lo Ecuador lo ha hecho una y otra vez. Y también requiere la disciplina de organización, de trabajo y del tiempo para traer a ese mundo diferente a que ocurra, que exista. Entonces no es una lección, los jóvenes ya lo saben, pero la desesperación es un lujo, la esperanza es una responsabilidad. Muchas gracias, sí, todos. Tú estás liderando y eres una de las facilitadoras del club del libro. ¿Quieres mandar algún mensaje, quizá decir algo? Tal vez si quieres compartir la agenda, em, van a cerrar, creo, pronto. No sé si quieres compartir algo con nosotros. Mm. Perdón, no escuché los últimos 5 minutos. Mi conexión está un poco lenta. ¿Me pueden escuchar? Bueno, lo que me gusta de Robert es el balance entre desesperación y fe, y eso es crucial para movilizar y también el coraje de la esperanza, ¿no? Yo también quiero agradecerte mucho por traer esa... Y me gustaría preguntar me quisiera hacer más preguntas, pero creo que se nos acaba el tiempo y les puedo mandar un correo, entonces muchas gracias. Mm. Muchas gracias, entiendo que tu conexión no está muy bien, pero bueno, muchas gracias. Por compartir tus pareceres e incluir este increíble libro con el Hub de Jóvenes de GARD. Solo quisiera finalizar diciendo que em, quiero hacer en realidad una invitación a que se junten a un camino en cómo cambiamos el mundo. Lean el libro, creo que es un libro y un apoyo muy grande para todo el movimiento. Muchas gracias, Robert. Y para que nosotros entendamos, comprendamos y conozcamos más sobre por qué los ríos tienen que tener derechos. Los ríos no hablan, ¿no es cierto? Y pienso que el mundo está finalmente escuchando. Entonces los invito a leer el libro y a unirse a este movimiento para defender a los ríos, para transformarnos en ríos, respetarlos y defenderlos. Entonces solo quiero
Agradecer a todos los defensores de los ríos que están aquí presentes, Vivi, Ramiro, gracias Robert por ser la voz de los ríos gracias todos por traer las voces de los jóvenes y también quiero llamarlos a que se unan al movimiento. Como Cuenca se transforma en el quinto río, nosotros podemos ser el río para que movilicemos todos estas limpiezas de los ríos y entender que la naturaleza sí tiene derechos y tenemos que respetar eso y entender y asegurarnos de que eso es ley y entender de que nosotros tenemos que defender a la naturaleza. Somos la única esperanza. Y muchas gracias, Robert, por compartir este regalo con nosotros. Muchas gracias, Nati. Ha sido un placer. Los voy a ver en Ecuador muy pronto. Esperamos verte muy pronto en Ecuador. Gracias, gracias a todos.